noche en una emisión más de Cosén Estéreo. Ahora nos disponemos a hablar de un tema que es muy importante y que todos nos sentimos identificados, tanto el anciano como el niño, porque todos y en todo lo que vemos y existe como tal en el mundo está la música. Y la música siempre genera algo en nosotros, siempre genera como un placer, genera alegría, dependiendo también de la música que tú vayas a escuchar. Pero realmente es algo que nos identificamos cada uno de nosotros. En esta noche, para mí es un placer estar con mi amiga y compañera Melissa Franco. Dios te bendiga, Melissa. Dios te bendiga, Jesús. Gracias, es un placer también estar aquí con ustedes. Es un tema que me emociona bastante, siempre me ha gustado la música y pienso que es importante conocer qué es bueno y qué es lo malo de la música, entonces entender qué es lo que estamos escuchando, qué influencia estamos trayendo a nuestro hogar, a nuestras vidas, y es importante también conocer que nosotros somos adoradores, estemos desde la banca, estemos también como músicos, estemos de diferentes maneras, y es importante conocerlo. Quisiéramos pues darles como algunos tips sobre esto, algunas noticias, cosas que son importantes al respecto, y bueno, comencemos. Así es, la idea es que nos podamos sentir a gusto y que todos disfrutemos de este programa que para nosotros también ha sido una bendición. Sí, señor. Entonces, bueno, comenzando, vamos a trabajar esto en dos segmentos, en un paralelo como tal. Primero vamos a tocar la parte incorrecta, cuál es la música incorrecta, lo que realmente no deberíamos escuchar, lo que deberíamos como dejar a un lado, y después vamos a concluir con la parte de lo que nos dice la Biblia, el mensaje y la correcta adoración que se debe llevar a cabo. Entonces comenzamos. Yo estuve investigando bastante sobre la parte de la música y la influencia que tiene en el cuerpo humano, que es con lo que vamos a comenzar. Y es muy tremendo porque todo entra es por los oídos, y lo sabemos, entra por los oídos. Ni siquiera es lo que uno escuche, sino las vibraciones que generan esta música entran por la zona auditiva y se reparten en el cuerpo en los dos hemisferios, que en el que es músico profesional como tal están muy desarrollados los dos hemisferios y los dos trabajan al mismo tiempo. Pero en cuanto a la parte humana como tal, al que escucha la música, se manejan dos partes, y una parte es el hemisferio derecho, o sea, dividen la música primeramente. El hemisferio derecho maneja toda la parte melódica y rítmica, y en el hemisferio izquierdo maneja toda la parte de lingüística, y después la unen y la complementan. Y entonces que se hizo bastantes estudios, le hacen taxa a las personas para mirar cómo era como su desempeño al momento de escucharse músicas, a escuchar música. Entonces comenzaban a escuchar y se veían ciertas características que, o sea, era más fuerte en un punto que en otro. Tiene muchos beneficios y también tiene, o sea, todo empleado de la manera correcta es una bendición. Si uno lo implementa de la manera incorrecta, es una maldición. Entonces ahí es donde tenemos que ver la manera correcta de manejar las cosas. Me gusta lo que dices, es muy importante conocer todas estas raíces y qué es lo que causa la música en nosotros. Para ello me gustaría leer un pequeño dato que nos da Rebeca Branham en su libro, el cual dice: nuestros oídos pueden detectar sonidos que vibran a menos de 20 batidos por segundo, continuando hacia arriba más allá de 20.000 por segundo. O sea, desde la nota más baja en un órgano de pipas hasta la nota más alta que produce el violín. Los nervios en el oído, que son nervios auditivos, están más ampliamente distribuidos y tienen conexiones más extensas que los de cualquier otro sentido humano, y por consiguiente lo que escuchamos afecta al cuerpo entero. Total, en los estudios que encontramos también ponían le colocaban como unas especies de cascos a las personas y les ponían música, primero música que les gustaba, entonces comenzaban a moverse y todo eso porque generaba algo en ellos, y al ellos moverse y el generar todo esto en el cuerpo, entonces genera endorfina, o sea, genera felicidad, genera placer,
genera un alivio. Si está triste, le ponen música agradable que le gusta y como que calma esa sed. Entonces vemos que muchas veces las personas buscan como ese alivio en la música, que están tristes y lo primero que hacen es ponerse en audífonos y escuchar música para buscar como ese alivio, salir de la realidad y meterse como en su propio mundo. Es así, los jóvenes de hoy en día buscan mucho refugiarse en la música del mundo y esta música pues es en su mayor parte incorrecta. Por lo tanto, yo quisiera ahondar un poquito en esta parte. Lo que nos está diciendo aquí el dato de Rebeca Branham es que toda la música que escuchamos afecta directamente a todo el cuerpo. Afecta directamente a todas las partes del cuerpo, es decir, desde nuestra cabeza hasta los pies. Es decir, que tengo por aquí una noticia que leeremos más adelante respecto de una droga auditiva, la cual es como un audio, por decirlo así. Es una lista de reproducción de ciertos sonidos que causan un efecto narcótico en nosotros. Entonces es importante conocer todas estas cosas. Para esta fecha es una tendencia entre los jóvenes y yo pienso que es importante que nosotros conozcamos los peligros que hay dentro de la música. Así es. Vamos a leer una escritura que es con la que nos vamos a enfocar en este programa y vamos a un corte musical, porque pues la idea es que sea algo más musical, porque a ese es el tema que estamos hablando. Entonces vamos a leer en San Juan 4 23, dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán y el Padre al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Entonces es lo que por eso nos queremos enfocar en esto. Entonces vamos a hacer una pausa musical, no se lo pierdan. Vamos a seguir cargados de mucha información, vamos a seguir cargados de muchos daticos muy interesantes. Entonces Dios los bendiga y ya continuamos. Seguimos con nuestro programa en esta noche. Entonces, como venimos hablando, realmente la música genera muchas situaciones en el ser humano, desde tiempos inmemoriales. Cuando, digamos, los momentos eran difíciles, los africanos, cuando los
tiempos eran difíciles, cuando ellos estaban siendo esclavizados, ellos tenían una música especial para ellos, que era una música de lamento, que era como podían expresar sus aflicciones, que esto, cuando lo fueron modernizando, fue en lo que se llegó a convertir el blues y el jazz. Por eso es como tienen como tanto ungimiento esta música, por lo mismo, porque realmente son lamentos, es la manera de ellos de expresar sus inconformidades, sus aflicciones, todo lo que ellos estuvieron pasando. Entonces, en ese mismo documental que estuvimos mirando, dice, hay un hombre que es de origen africano, y llega y dice: yo todavía me acuerdo de mi niñez cuando escuchaba todos estos tambores, es algo que nunca se me va a olvidar. Y decía también, ellos mirando como en los exámenes que le hicieron, decía: y cuando sea viejo seguir acordando, porque eso sigue el cerebro se distribuye en varias partes. En los recuerdos siempre se almacena toda la música como tal, tanto que una mujer con Alzheimer, le ponían la música, aunque no recordaba, eso la traía como, o sea, la traía de nuevo, hacía que recordara todo, recordara a su esposo, recordara muchas cosas que se habían olvidado, porque es la última parte del cerebro en la que se ve afectada. Entonces encontramos como tal que la música tiene, o sea, y toda la música cuando llega al cerebro se reparte a través de todo el cuerpo, dependiendo de la música que tú vayas a escuchar. Por ejemplo, influye mucho lo que son el bajo influye mucho en lo que es la zona de la cintura. Por eso es que, digamos, el vallenato y muchos estos tienen el bajo, porque eso hace como darle como más sabor, más como darle un swing particular a la música, y le genera un poco más de atractivo. Bien, yo creo que hay momentos en los que escuchamos la música también como este hombre. Hay momentos en los que lo escuchamos para salir de ciertas cosas, pero yo pienso que si usáramos la música de una forma correcta, hay muchas veces en las que pudiéramos estar en nuestra batalla como cristianos y poner la música correcta enfrente de nosotros, y eso nos va a ayudar muchísimo. De hecho, hay muchos extractos en los que el profeta habla al respecto. Entonces él nos comenta cómo es que muchas personas han sido sanadas a través de la música. Muchas veces, si llevamos la música al frente de nosotros y estamos todo el tiempo meditando en ella, eso nos va a traer cosas buenas. También una actitud correcta, pues la música estaría yendo al resto de nuestro cuerpo. En muchas ocasiones también pasaba al frente de la batalla, como David los organizaba, el frente de batalla era primero los músicos. Entonces la música es muy importante en la vida del ser humano, pero hay que entender que hay una forma correcta y una forma incorrecta. Así es saber cómo la estás aplicando. El profeta también habla sobre una cosa. El hermano Aram dice: déjeme entrar 5 minutos en su habitación, déjeme mirar qué tiene usted en su cuarto, déjeme escuchar la música que usted escucha, y yo ya sabré qué tiene usted en su corazón. Exactamente, eso es lo que hay en nosotros, eso es lo que nosotros somos. Mira, aquí tengo un extracto muy interesante que es del 57, 9 de marzo del 57, que es el mensaje de los Hebreos, capítulos 5 y 6, parte 1, dice así, y es a lo que quiero enfocarlo ahorita. Míralo. Por ejemplo, Elvis Presley ahora va y se une a la iglesia pentecostal. Por supuesto, allí es donde Judas obtuvo 30 piezas de plata. Elvis no tuvo una flota de Elvis obtuvo una flota de Cadillacs y unos cuantos millones de dólares por vender su primogenitura. Arthur Godfrey, miren eso. Miren aquí a Jimmy Osborne de Louisville, allá con ese boogie rock and roll, esa tontería e inmundicia, y el domingo en la mañana toma la Biblia y se va para la plataforma y predica. ¡Qué desgracia! Con razón la Biblia dice: toda la mesa está llena de vómito. Estamos viendo
viviendo en un día terrible. ¿A qué quiero enfocar esta situación? Porque nosotros queremos también implementar en la parte de la iglesia nuestra música, la que nos parece bonita. Nosotros decimos, Marcos Witt, pero vemos la parte musical que hay de fondo como tal. Realmente, si uno mira, prácticamente es rock. Ellos cantan es rock, cantan géneros más llevados al modernismo. ¿Por qué? Porque si seguimos con la música antigua, los himnos antiguos, eso ya no tiene mercado. Entonces utilizan es música, ¿para qué? Para vender, comercial, y tienen que estar de acorde a la época. Entonces, mientras nos sigamos nosotros como cristianos, y yo he visto ejemplos y lo conozco y hasta lo digo por mí, uno comienza escuchando una música cristiana, por así decirlo, y comienzan con esa música y con esa canción y y después no, escuchemos algo más, y cuando menos piensan terminan escuchando rock o cualquier otro tipo de género que no sea música cristiana. ¿Por qué? Porque esa es la influencia a lo que nos está llevando esta música. Así es verdad. Creo que el profeta ahondó muchísimo en esto respecto de Elvis Presley, pues él fue el primer hombre que consiguió mezclar toda esta música mundana y que para su época era bastante incorrecta y bastante atrevida, pero pudo conectarla de alguna forma con la música pentecostal cristiana. Entonces Elvis Presley buscó tener la simpatía de los padres, pero también tener la simpatía de los hijos en su rebeldía. Entonces también quisiera leer, hay un capítulo en el libro de Rebeca que se llama La música de la Odisea, y nos habla principalmente, en este momento empieza la historia de la música y de dónde viene todo este rock and roll y el boogie woogie del que hablaba el profeta. Y dice que empezó con una canción que se llama Bajen las niñas, la cual se refería a que mostraran sus rodillas y sus piernas. La canción se llama Roll 'em Girls en inglés y en español traduce Bajen las niñas. Dice así: escuchen, niñas, tengo una palabra para todas. Con tal de que estén al día y hacen las cosas que hacen, no permitan que nadie les diga que no se portan bien. Ustedes son igual de amables como fue la abuela, por lo tanto tomen mi consejo, bajen las niñas. Sigan pues y bájenlas, muestren sus lindas rodillas, súbanlas o bájenlas, como gusten. No permitan que les digan que es algo escandaloso. Pinta un dibujo de tu querido en la media, ríete de mamá, ríete de papá. Dales una buena carcajada, bajen las niñas, bájenlas todas. Yo pienso que es importante ahondar en esto. Estos son los comienzos del rock and roll, del cual se desprendió mucha música de la que se escucha en la calle hoy día. Esto trae toda una influencia. Yo pienso que la letra es bastante específica, pero para el momento era el diablo como entrando de una forma bastante inocente. Bastante sutil, así es. Hay mucho que decir por ejemplo, de Elvis Presley. Este hombre comenzó cantando la música correcta, y ya cuando él se pervirtió y entró a esta música, a cantar este tipo de música, el ungimiento que traía este hombre era que hasta las mujeres se quitaban su ropa interior y se la tiraban, y él, estando en ese mismo ungimiento, podía coger y cantar una canción, por ejemplo, como hay en YouTube, la de Cuán grande es él, como en ese espíritu lo cantaba, como tan ferviente, como tan metido en la situación, tan metido en el espíritu, pero viendo la cosa correcta, estaba incorrecto. Aunque él estaba tratando de cantarle al Señor, él ya hace mucho tiempo lo había dejado atrás, como dice aquí en el extracto que leímos. Lo vendió como Judas vendió a Jesús. Entonces dejó de un lado las cosas y se vendió por 30 monedas de plata. En este caso era un bote de Cadillacs, una flota, imagínate. Wow, increíble. Eso es pienso que es muy importante que conozcamos toda la historia de la música. En su momento, ¿qué pasó con Elvis Presley? Es muy importante, el profeta lo menciona bastante. Bien, aquí un dato respecto del libro, el cual dice: lo oculto se encuentra desenfrenado en los Estados Unidos. Se calcula que no menos de 5.000 brujas están funcionando en Nueva York y 10.000 en Los Ángeles. El número de brujas de los Estados Unidos es casi la mitad del número de médicos o de ministros.
citado de Peters, ¿por qué hablar en contra del rock? Así es. Pero si viéramos un poquito más atrás, o sea, un poquito más atrás, de cómo han sido las cosas realmente, podemos darnos cuenta que de dónde se origina entre el country y entre el country y el blues se unieron estos géneros. O sea, como te decía, el blues siendo música de lamento, y se unió el country y lo mezclaron. Al mezclarlo, es que tú tocas un blues, tú comienzas a tocar un blues rápido, te da un rock and roll, por así decirlo. Entonces cogieron, y por ejemplo los Beatles comenzaron cantando country. Antes se llamaban The Quarrymen, se llamaba el grupo The Quarrymen, y cambió su nombre a los Beatles cuando entró George Harrison en la banda, porque comenzaron, Ringo Starr entró en la banda porque comenzaron George Harrison, John Lennon y Paul McCartney. Comenzaron ellos tres la banda de Quarrymen, y después ellos se fueron cambiando y fue como la innovación y fue como el estallido para entrar el rock, el nuevo género musical, que de ahí se derivan muchos artistas que vemos hoy en día, que siguieron su ejemplo. En este mismo documental que vi estaba un músico que llamaba Sting, y él dice, ellos fueron mis ídolos, de ellos fue que yo me derivé a cantar lo que canto hoy en día, y que he ido profundizando más en la música. Pero cuando vemos realmente el origen de toda esta música, nos lleva a qué, o sea, lo que vemos hoy en día, o sea, de por sí del rock and roll y del blues se derivan muchos géneros musicales. El rock y muchos géneros toman, o sea, de la corriente del rock and roll, del blues, toman muchas corrientes, y eso es lo que realmente nos estamos alimentando nosotros. Si, por ejemplo, si escuchamos una canción de como o sea, esas que cuando, digamos, la persona está pasando por momentos difíciles, una separación y todo eso, y esa música, cuando escuchamos esa música nos lleva a ese ungimiento y a ese espíritu que nos está comenzando a gobernar. Por ejemplo, me gustaría saber un poquito de la droga que tú nos estabas comentando. Sí, de hecho, pienso que es muy importante que conozcamos al respecto, porque hace algún tiempo la leí y me impactó bastante. Para el momento estaba leyendo este libro de Rebecca Branham y veo la conexión con la palabra, veo que todo se ve reflejado, y simplemente es un ciclo. Satanás siempre ha buscado una forma de entrar con los jóvenes, y esta ha sido una forma muy sutil. Desde el principio ha buscado ser muy sutil. Entonces, la noticia nos dice: en un experimento realizado por diferentes profesores de los programas académicos de la universidad, muchos de los voluntarios experimentaron cambios en la frecuencia cardíaca y en la respiración, sudoración, adormecimiento, estado de relajación inducido y alucinaciones durante la exposición a estos sonidos. Esto quiere decir que la música que ellos están escuchando, ese pequeño trayecto de música que ellos están escuchando, está influyendo en todo su cuerpo y los está afectando. A corto plazo les genera muchas cosas, y personalmente pienso que es algo muy loco probar este tipo de cosas. Están buscando los investigadores cierta similitud que tiene con drogas muy fuertes como lo son el LSD, y pienso que el siquiera pensar en intentar una de estas cosas es loquísimo. Tremendo. ¿A qué punto ha llegado el enemigo? Sabemos que la cuarta dimensión es la dimensión de las ondas. Por ahí se maneja cualquier clase de espíritu. Sabemos que eso lo sabemos porque nos ha sido enseñado por un profeta que lo ha hablado. Y esto genera tanto en una persona, genera tanto, imagínate, y las alucinaciones que tienen a través de estos medios no es más que un espíritu que toma control de la situación. O sea, tremendo lo que puede hacer realmente un elemento de mala forma, algo mal usado, que puede ser como dijimos al principio, de beneficio o de una maldición. Entonces, tremendo. Y quiero tocar otro de los extractos. Está en el mensaje "Será la iglesia antes de la tribulación", que fue predicado en el 3 de septiembre del 58. Dice así:
Aléjese de estas cosas modernas, apártense de la televisión cuando pasan esta clase de programas, apaguen ese radio cuando comience el rock and roll, actúe como una dama, vístase como una dama, actúe como un hombre, vístase como un hombre, hable como un cristiano, viva como un cristiano, queme todos los puentes, aprisa, salgan, destrucción está a la mano, Dios está harto y disgustado. Entonces, por lo que vemos, encontramos realmente todo esto, todos estos espíritus, todas estas cosas y todas estas corrientes musicales se vienen es por la televisión. Ahorita, antes en la época del hermano Branham era por la televisión, pero ahorita está a la mano. Entonces, y muchos los jóvenes ya tienen teléfonos a la mano. Niños de 12, 15, 8 años ya tienen un teléfono a la mano. Ellos ya pueden buscar todas estas clases de cosas y no están protegidos por nadie para evitar estas situaciones, porque los padres dicen déjenlos, ellos ya son libres de decidir qué hacer o qué no hacer. Entonces es tremendo como ha ido entrando, como dices tú, sutilmente el enemigo y ha ido tomando el control de la juventud, porque él sabe que la juventud realmente es la que puede hacerle frente, porque digamos los que ya están pasando se van, pero ¿quiénes quedan? La juventud, y ellos son los que serán el futuro si llegamos a estar más tiempo acá. Pero como vemos las cosas y como están aconteciendo, todo está para acabarse. Esto fue en el año predicado en el año 58 y él ya está diciendo aprisa, la destrucción está a la mano, Dios está harto y disgustado. Así viendo es. Cómo está la condición y realmente lo que la música le conlleva a los jóvenes, porque vemos, por ejemplo, un género musical que siempre lo he detestado y siempre lo detestaré, lo que es el reggaetón, lo que lleva y conlleva a un joven. Decían en este mismo documental, o sea, lleva al punto un joven que yo con la música, y ellos decía el artista, yo con la música puedo proyectar lo que yo quiera. Si quiero dar como un mensaje más sensual, más sexual, yo lo puedo hacer. Y totalmente abarca la situación y lleva los, o sea, no puedo creer mujeres cantando reggaetón y como por debajean a la mujer como tal y contentas cantando esa música, y eso lo único que lleva es a las muchachas a que eso entre a su cerebro y después su cerebro manda esas como eso está conectado con nervios a todo su cuerpo y llegan al punto que comienzan, ahí sí como dice la canción de Elvis, a subirse en la falda, a mostrarse más, a insinuársele al uno, al otro, porque eso es a lo que conlleva en el cuerpo como tal cualquier unción y género musical que no esté conforme a la palabra. Yo pienso que manejar esto es bastante difícil. El profeta también nos comenta cómo es que nosotros vamos a ciertos lugares, vamos a un lugar o vamos al otro y ya tenemos esta música incorrecta. Entonces si nos subimos a un taxi, por ejemplo, hay música incorrecta. Si entramos en un restaurante, hay música incorrecta. Y todo este mensaje todo el tiempo nos está persiguiendo. Por eso yo pienso que es importante que nosotros estemos constantemente en contacto con el Señor, que estemos fortalecidos con Él, meditando en Él, porque estas cosas siempre nos van a estar persiguiendo, siempre van a buscar de alguna forma apoderarse de nosotros y entrar por cualquier huequito, por cualquier espacio que le demos al enemigo. Esto es muy importante. Así es. También encontramos el profeta, alguna le dijo un hermano Branham, ¿cómo puedo sobrellevar las cosas? ¿Cómo? Y digamos en nuestro día, si nosotros estuviéramos aquí al hermano Branham, diríamos hermano Branham, ¿cómo podríamos llevar esta situación que es tan drástica y tan difícil? Ora, lea, escuche lo correcto, haga lo correcto, piense lo correcto y siempre estará bien. Entonces, cuando uno puede realmente buscar de él, como dices tú, acercarse a él, es cuando puede haber una conexión y dejar a un lado estas cosas, porque realmente de poder humano no se puede, porque si nos damos cuenta hay muchos géneros, o sea, la música la hacen muy pegadiza, cosa que uno está ahí, la escucha una vez y uno como que se le pegan esas canciones. ¿Pero por qué? Porque el enemigo, eso es lo que él quiere proyectar a los jóvenes y a toda la gente, inyectarles esta música
porque yo veo hasta señoras ya de edad ya avanzada cantando canciones, digamos, de este artista Silvestre Dangond, que eso trata y dice de cualquier cantidad de cosas. Entonces yo digo, tremendo, ¿cómo podemos enfrascarnos en estas situaciones? O sea, realmente lo que debemos es mirar la música correcta, las cosas correctas. ¿Para qué? Para que siempre estemos correctos. Así es. En muchas ocasiones yo pienso que el enemigo ha buscado ser bastante sutil, y sin embargo a medida que va evolucionando siento que cada vez es más atrevido. Si empezamos a ver dentro de la historia de la música, hay muchas ocasiones en las que no nos damos cuenta de cosas que están siendo insinuadas de una forma muy transparente. Por ejemplo, en el libro de Rebeca nos comentan sobre ciertos nombres de ya un rock pesado. Ya no era su forma del rock suave como lo era con Elvis Presley, sino que ya había pasado un rock pesado y había empezado más o menos con los Rolling Stones, y empezó de aquí a derivarse varias bandas. Por ejemplo, aquí encontramos Iron Maiden, que era un aparato horrible de tortura en la Edad Media. Estos nombres simplemente nos insinúan cosas. Hay otra banda que se llama WASP, que son siglas en inglés para Nosotros Somos Pervertidos Sexuales. Hay otra que es KISS, también es muy reconocida, y son siglas para Reyes en el Servicio de Satanás. Y así seguimos. Hay muchas de estas insinuaciones en la música que nosotros mismos no nos damos cuenta por estar... realmente no miramos qué es lo que estamos escuchando. Por ejemplo, te digo, Kiss, si tú miras toda la música de Kiss, tiene contenido sexual. Todo el tiempo dice una cosa, la otra, y todo es contenido sexual. Y muchos géneros, y de ahí se han derivado más. Por ejemplo, ahí hasta rock en español, están este grupo Mago de Oz. La música de Mago de Oz es bastante pesada y dice bastantes cosas muy fuertes. Por ejemplo, Fiesta Pagana, y hay muchas canciones que tienen un contenido bastante fuerte. Mira, aquí hay otro extracto que encontré muy interesante. Mira, dice, en el mismo mensaje será la iglesia antes de la tribulación, dice: usted dice, ya he escuchado esto antes y alguna vez lo va a escuchar por última vez. Permítame que este sea el tiempo. Dios la bendiga allá atrás, jovencita. Apártese de todas estas cosas modernas, estos viejos muros, y todos se caerán. Todo este rock and roll y todas estas cosas perecerán con el mundo. No se deje incluir usted en el mundo. Salga de allí. Dios viene por su iglesia. Él lo ha escogido a usted. Por esa razón, Él está hablando. El mensaje es urgente, venga rápido. Ahora, mientras oramos, sean sinceros y pídanle a Dios que tenga misericordia de ustedes. Entonces encontramos realmente cómo está la situación, y esto era en la época de él, y cada día ha sido más pervertida la situación. Bueno, no se ha acabado nuestro programa, vienen muchas más cosas muy interesantes, y quisiera que fuéramos a un corte musical y que pudiéramos escuchar una canción que es bastante agradable. Entonces no se lo pierdan, sigan aquí conectados con nosotros y ya volvemos. Ayúdame, Señor, te ruego a llegar hasta el final.
la, la. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. Quisiera que terminara esta vida de aflicción y estar caminando con Cristo mi Rey, gozando allá en su gloriosa mansión, donde nunca habrá tristeza y dolor, tan solo su santo amor. Ayúdame, Señor, te ruego, a llegar hasta el final. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. La 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 la. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. Bueno, espero que hasta el momento haya sido de agrado y así como ha sido una bendición para nosotros estudiar sobre estos temas, haya sido de agrado para cada uno de ustedes. Bueno, no siendo más, queremos ya entrar en como las cosas correctas, la adoración correcta. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Y si no somos cristianos y queremos buscar de Dios, ¿qué es lo que debemos escuchar como tal en la música? Bien, el profeta nos habla bastante de que principalmente debe primar en nuestra vida el estar siempre en la búsqueda del Señor. También nos habla de que si tenemos nuestro nuevo nacimiento de la forma correcta, nosotros no estaremos cayendo por estas pequeñas artimañas del enemigo. Entonces, hay muchas ocasiones, queremos ahondar en esto, hay muchas ocasiones en las que el profeta nos habla sobre sanidad. También lo encontramos en la Biblia sobre cómo la música ha traído sanidad, ha traído beneficio para los hijos del Señor. Entonces, cuando es la música correcta, entonces pienso que es importante entrar en esto. Entonces, aquí hay una pequeña cita del profeta, un folleto que se llama La creencia de María. Dice así: en cierta ocasión yo estuve en Fort Wayne, Indiana. He estado en el púlpito ya por 31 años, esto hace como 28 años. Estaba orando por un niño y la música estaba tocando. El niño fue sanado, era un paralítico y saltó de mis brazos y corrió hasta los brazos de su madre. Cuando esto ocurrió, era una joven que tocaba el piano y ella se levantó del piano, su cabello largo descendió y ella comenzó a cantar en el espíritu y las teclas del piano siguieron tocando. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Centenares de personas presenciaron esto. Tremendo, porque cuando uno puede realmente, porque uno, y lo digo también por experiencia, y muchas veces queremos poner nuestros dones en uso para el Señor, pero realmente cuando lo hacemos de esa manera estamos equivocándonos en el propósito, porque no es el don, sino es Dios tomando y apoderándose de las cosas. Cuando uno deja realmente fluir al Señor, cuando uno realmente deja que el Señor sea el que toque ese instrumento, que sea el que cante esos himnos, que no haya cuestión humana, porque ese es el problema de nosotros, porque muchas veces Dios no baja, porque hay algo que uno no permite y no deja entrar al Señor, no deja hacer la cosa correcta. Por ejemplo, aquí tengo un extracto. Dice así:
¿Les gusta? Está en el mensaje ¿por qué no somos una denominación? Del 27 de septiembre del 58 dice: ¿les gusta aquellos antiguos himnos como ese? Había uno que cantábamos algo allí, me halló gracia y misericordia. Allí miraba la estrella matutina. ¿Cómo es? ¿Cómo es la hermana Greti? Vamos a ver ¿qué es el hermano Neville? Vea, algo que me halló gracia y misericordia. Allí la estrella matutina muestra sus rayos alrededor. Sí, en la cruz. Hermana, ¿nos da el tono para que esté cerca de la cruz? Lejos de mi Padre Dios. Venga usted aquí. Oh, cómo amo estos himnos. ¿Cuánto les gusta esos himnos antiguos inspirados? No por inspiración humana, sino inspirados por Dios. Que se queden con todo su brinco y salto y su boogie boogie que deseen. A mí me dan esto. Aquí es donde hallo gracia y misericordia. Eso es, muy bien, cántenlo. Lejos de mi Padre Dios. Por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús mi Señor sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Entonces podemos encontrar realmente que cuando es la cosa humana, Dios no puede estar. Cuando son, como dice, y yo tampoco estoy en contra de los himnos que han sido inspirados hoy en día, porque hay compositores del mensaje, hay compositores que la música es correcta, pero ahí es donde tocábamos antes, cuando la música es correcta, cuando está respaldado por Dios e inspirado por Dios, es que la cosa trae a Dios a la escena. De resto es un show, es algo bonito, pues musicalmente o unas palabras muy bonitas, pero cuando es Dios, realmente eso penetra en lo más profundo del corazón humano. Sí, esta clase de música es mayormente para entretenimiento. Y también encontramos, como tú decías sobre Marcos Witt, también tenemos que entender cuál es la música correcta dentro del mensaje, porque también encontramos estas buenas apariencias dentro de la música que se mezclan con la música correcta y cristiana. Entonces yo quisiera ahondar también. Profeta nos habla sobre cómo tanto que le gustaban los himnos antiguos y siempre le gustaba quedarse con lo clásico, porque lo moderno tenía demasiado ritmo y se empezaba a mezclar con lo moderno, con el entretenimiento y con lo que realmente les daba de alguna forma ganancia. Dice aquí un dato: Isaac Watts fue quien impulsó a las congregaciones a cantar como cantan hoy, o sea, una línea inmediatamente siguiendo a la otra. Él escribió tales himnos clásicos como En la cruz, Soy yo soldado de Jesús y otros 695 más. Esto quiere decir que tenemos muchísima música como cristianos para escuchar, mucha música correcta. Entonces pienso que muchas veces no es excusa. Hay muchas cosas y definitivamente puedo decirles que a través de todo lo que llevamos como músicos, esto llena nuestro corazón. Nada en el mundo lo llena a uno como lo hace el Señor. Así es que es tan tremendo como Dios puede orar a través de la música, como lo hemos visto, como dices, las sanidades, lo que hacía David con Saúl, era atormentado por espíritus y él tocaba música y encontraba paz. Muchas veces uno tiene problemas y situaciones que a través de la música encuentra la solución, porque Dios, cuando baja a la escena y toma control, Él habla con uno, él está ahí con uno, como dice el himno. El Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar. El Espíritu de Dios está aquí, ¿sí me entiendes? Está en medio de nosotros. Dice, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Y cuando estamos en la congregación, ¿quién está al lado? Nuestro hermano. Entonces, en nuestro hermano encuentro a Dios. Muchas veces en nuestro hermano está la solución. Muchas veces a raíz de una persona, uno dice, Señor, contéstame. Y muchas veces en los cánticos tenemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer, no brille más. Yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Amén, así es. Muchas veces creemos que
que toda esta música incorrecta nos está persiguiendo, todo el tiempo está así, pero cuando nosotros logramos abrir un espacio para nosotros pensar en el Señor, meditar en el Señor y traer esta música correcta a nosotros, eso es importante. El profeta también nos habla de que debemos testificar, debemos cantar, aún enfrente de los incrédulos. Muchas veces como jóvenes nos da pena, pero eso es lo correcto, eso trae cosas positivas a nuestra vida. ¿Sabes qué es lo más interesante? Cuando estaba Pablo y Silas presos, ellos estaban dando testimonios, ellos en ningún momento se pusieron a quejarse, en ningún momento hicieron una canción de lamento como lo es el blues, en ningún momento hicieron algo triste. Ellos estaban alegres, estaban contentos y alabando al Señor. ¿Y qué trajo? Esto trajo a Dios a la escena. Cuando trajo a Dios a la escena, ¿qué hizo? Esa cárcel tembló y llegó al punto que los cepos que los tenían aprisionados fueron liberados. Las prisiones se abrieron, no se derrumbó como tal, porque si se hubiera derrumbado hubiese caído encima de ellos. Se abrieron fueron libres. Esto trae liberación, la música trae liberación. Pero todo está de acuerdo a la cosa correcta, como decimos, himnos inspirados por Dios. Cuando es Dios en la escena, ahí sí, como dice la canción, la alabanza a Dios cambia las cosas. Pero la única manera es a través de las cosas correctas, de la cosa correcta. Tremendo. A mí hay algo que siempre me ha tenido impactado, como Dios trabaja, y es algo, una paradoja. Porque el Señor trabaja de una manera impresionante. Dios es un Dios grande y sabemos que Dios es un Dios grande. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice la Biblia. ¿Sí? Y es algo como tan maravilloso, tan grande Dios, que no hay forma de describir, y lo infinito de su amor, de su grandeza. Pero siendo un Dios tan grande, a Él no le gustan las cosas extravagantes, a Él no le gustan las cosas que son de grande parecer. Dice, a Dios le gusta lo mejor, pero lo mejor no es hacer las cosas grandes, hacer las cosas, mejor dicho, sí, como que extravagantes, como que, sí me hago entender, como que las cosas muy maravillosas. Dios trabaja en la simplicidad. Dios es un Dios tan simple que, como decías tú, esa hermanita dejó de tocar el piano y levantó sus manos y comenzó a alabarlo a Él, y este piano comenzó a tocarse solo y trajo sanidad a este niño paralítico. ¿Era? Paralítico. Entonces, tremendo. O sea, cómo Dios puede orar, pero no necesita de algo, digamos, tirar la casa por la ventana. Dios necesita de un corazón que realmente lo adore, así como leíamos en la Escritura, que lo adore en espíritu y en verdad. Adoradores que adoren al Padre. Vamos a leerlo otra vez. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores, no el que quiere hacer show, que se quiere mostrar así como el don, porque sabemos que los dones fueron dados a la iglesia, todos los dones, todos, absolutamente todos. Pero hay un don de dones que es el don del Espíritu Santo. Cuando ese don toma control, cuando el don está ahí, los otros dones toman su posición y su control. Es como una corriente. Si la corriente se desborda, pues obviamente las corrientes son los dones, digamos. Se desborda, pues va a salir y va a inundar todo y va a generar desastres. Pero cuando los dones tienen su orden y están bajo la actitud correcta y bajo el orden que está en la iglesia, por ejemplo, toman control y llegan a desembocar donde tienen que desembocar. Es igual con la adoración. Si yo tengo una adoración correcta, no hay necesidad de... Yo soy de los que pienso 5, 7, 8, 9 notas y hacer tantos adornos. Es bonito, pero cuando podemos tocar de la manera más sencilla es cuando Dios puede obrar en la escena. Así es, muchas veces no dejamos que el Señor obre en nosotros como debería, y pienso que el principal obstáculo que hay entre el Señor y una vida cristiana somos nosotros mismos. Quisiera ya empezar a finalizar con una cita del profeta del año 60, se llama el folleto Guarda que de la noche.
Dice así: hace muchos años vivía una escritora, Fanny Crosby, y no tenía vista, estaba ciega. Ella no vendió su primogenitura, tal como muchos buenos cantantes hoy en el mundo de la televisión y el cine, que han vendido su primogenitura por un poco de boogie boogie y rock and roll, pero la señora Crosby era una mujer muy distinta. Llegaron con ella un día y le preguntaron: ¿por qué no escribe usted poesía moderna? ¿Por qué no escribe usted canciones para el mundo de entretenimiento? Ella dijo: yo le entrego todo mi talento a Dios. Dijeron ellos: ¿entonces usted cree que existe un cielo? Dijo: sí. Dijeron: ¿piensa que usted llegará allá? Dijo: pues sí. Preguntaron: ahora, cuando usted llega allá y todavía sigue ciega, ¿cómo piensa conocerlo a él? Ella respondió: sentiré las heridas de los clavos en sus manos. Y con eso se dio vuelta y volvió a su habitación. Y cuando estuvo a solas, alzó las manos y comenzó a alabar a Dios. Cuando esa gente se había ido, un canto la impactó a ella y escribió: le conoceré, y redimida a su lado me pararé, le conoceré, por las heridas de los clavos en sus manos yo le conoceré. Tremendo como el Señor obra en una persona que realmente se dispone y se entrega total. Y mira, y no es algo maravilloso, no es algo que, mejor dicho, va a vender millones, no. Es algo que realmente es inspirado por Dios. Dios toma control y sale de lo más profundo y con toda la sinceridad que tenía esta dama. Tengo yo también otro extracto ya también para ir cerrando y daremos unas conclusiones y daremos por terminado el programa. Dice así: usted tiene que tomarla palabra por del mensaje SED predicado el 19 de septiembre del 65. Dice así: usted tiene que tomarla palabra por palabra. Jesús dijo: el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabían ustedes esto? La congregación dice amén. Y saben todos nosotros hemos hecho el día en el que estamos viviendo. Hemos hecho de este día una perversión religiosa. Mi hija me llamó hace poco y dijo: papá, al otro lado de la casa, ella dijo: ven acá, vamos a ver el programa religioso. Eran cantos de himnos, y había un Ricky leyendo allí arriba. Y si alguna vez he visto un movimiento sacrílego, esto lo era. Estos tipos allá, y la gente que parecía como una pista de baile, se supone que era una tribu de indios, y estaban haciendo un espectáculo, y daban brincos y hacían como que boxeaban el uno con el otro. ¿Qué pasó con la sinceridad? ¿Dónde están los himnos antiguos que cantábamos y nos regocijábamos en el Espíritu de Dios y las lágrimas nos corrían por las mejillas? Y ahora queremos sostener la respiración hasta quedar sin suficiente aire, hasta que la cara se nos pone azul, para querer mostrar que somos alguna clase de cantante. ¿Ven? Hemos copiado eso de Hollywood y todos estos programas que vemos por esto de cantar himnos intelectualmente y el entrenamiento de la voz. A mí me gustaría escuchar el buen canto. A mí me gusta escuchar el canto antiguo, pentecostal, con sentimiento de corazón, pero detesto escuchar el chirrido que llaman hoy cantar. Correcto. Yo pienso que esa es la cosa más ridícula. Es una perversión. Correcto. A mí me gusta ver al hombre cuando es un hombre. Detesto verlo por acá con la ropa interior de su esposa y con la abertura por el lado y su rulo colgando aquí en la frente y 2 tonos de cabello colgando como copetes cortados enfrente. Eso yo no lo pudiera llamar eso un hombre. Él no sabe a cuál lado de la raza pertenece. Así ustedes verán una mujer. Miren, la mujer quiere cortárselo y su cabello como el hombre quiere hacerse un copete como la mujer. El hombre está poniéndose ropa de su esposa y ella se está poniendo sus overoles. Simplemente la perversión se ha cambiado y eso ha ingresado a nuestras iglesias, porque realmente
vemos cómo la música ha ido cambiando y realmente vemos cómo ha cambiado, que lo digo también, yo siendo un director de música, cómo queremos meterle la parte intelectual, queremos meterle más música, está bien en aprender, está bien en estudiar para poder servir al Señor de la manera correcta, pero cuando uno pone el conocimiento que se le ha dado por encima del Señor Jesucristo, es cuando Dios no puede hacer las cosas y Dios no puede obrar en ello. Dios no está en lo intelectual, porque Dios realmente se mueve en la simplicidad y en la sinceridad de corazón. Así es, nosotros manejamos esto muchísimo con los músicos, buscamos dejar todo de la forma más sencilla, trabajar siempre como un equipo, y buscamos lo mejor. Muchas personas están siendo influenciadas por parte de nosotros y nosotros tocamos la música incorrecta. Muchos de ustedes se verían afectados de forma positiva o negativa, entonces todo esto es importante. Tengo otro extracto, me gusta muchísimo, es de la influencia de un hombre sobre otro y dice: él vio serafines volando por todo el edificio. Tenían alas sobre la frente, alas sobre sus pies, y con otras 2 alas volaban y estaban clamando: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Qué música, qué ritmo. Usted dirá: me parece que estuvieron diciendo en voz baja: Santo, Santo, Dios Todopoderoso. Isaías dijo: cuando ellos hablaban se estremecían las columnas del edificio con sus voces. Ellos no estaban susurrando: Santo, Santo, Santo. Oh, qué voces tenían. Él dijo que las columnas se estremecían y que movían ante sus voces. Estaban gritando aquellos seres angelicales parados al lado de Dios, clamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Qué tremenda visión. Tremendo. Ya para concluir, me gustaría saber, ¿tú qué puedes dar como un cierre y una conclusión a nuestro tema en esta noche? Bien, yo quisiera hacer una invitación principalmente a los jóvenes, aunque sé que no solamente afecta a los jóvenes, sé que aún hay muchos que batallan con esta parte musical, y les hago una invitación para que cambien lo que escuchan, para que cambien esa música incorrecta, para que empiecen a mirar cuál es la historia y qué influencias están trayendo ustedes mismos. Esto les va a afectar. Una música incorrecta les afectaría de una forma negativa, por tanto los invito a que cambien su forma de escuchar la música. Pensemos: si voy a hacer esto, si voy a escuchar esto, si voy a ver esto, ¿qué influencia va a traer sobre mí? ¿Va a traer algo positivo o va a traer algo negativo? Entonces pienso que esto es importante. También quisiera hacerles una invitación a que lean el libro de Rebecca Branham. Ella empiezas haciendo un recuento sobre la historia de la música y cómo fue que empezó esta música incorrecta a entrar, también cómo debe ser nuestra música congregacional, y finaliza con un compendio sobre el hermano Branham, de todo lo que él ha hablado sobre la música, sobre las sinfonías, sobre todo lo que es correcto e incorrecto, y es muy interesante. El libro se llama La música cierta y la incierta. Así es, tremendo. Pues yo, para concluir, también quiero decir, realmente nosotros debemos buscar la música correcta, así como dices tú, y además, si somos adoradores, tenemos el ministerio de la música, debemos hacerlo lo más simple, lo más sencillo posible. Está bien querer darle un servicio al Señor y que queramos pues hacer algo muy grande, algo muy hermoso para darle esa gloria y esa alabanza al Señor. Eso lo tengo muy claro, y si está pensado para la gloria y honra del Señor, pues no está mal. Pero cuando podemos hacer las cosas sencillas, en humildad, en sencillez de corazón, con la sinceridad correcta, como lo leímos en la escritura, no hay necesidad de hacer cantidad de melismas y hacer cantidad de subidas y bajadas de voz. No hay necesidad de coger y hacer un solo de guitarra. No hay necesidad de yo hacer algo muy grande con la música, sino de hacerlo con el alma, con el corazón, y haciéndonos a un lado para que Él sea el que se obra. Entonces los invito a cada uno de ustedes a que podamos mirar la música de la manera más sencilla, porque Dios es un Dios sencillo y Él trabaja con las cosas sencillas. Así que lastimosamente se nos acabó el programa.
hay mucho por decir, se nos quedaron muchas cosas inconclusas que podríamos demorarnos mucho más tiempo, pero pues el tiempo siempre nos quita, el tiempo siempre es como ese enemigo contra nosotros, nos quita como el gozo de poder expresarles todas estas cosas a ustedes. Así que quiero darles un Dios los bendiga, y para mí es un gusto estar con ustedes en esta noche. Vamos a terminar con una canción, así que Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan una muy buena noche. Igualmente. Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama a quien tanto, sí, ama a quien tanto, a ti te ama, a ti te ama. Piensa en quien nunca te olvidará. Busca quien siempre ansía encontrarte.